Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Aire de Campo, sábado 6 de diciembre, primer sábado de Aire de Campo en este mes que es el último del año y que por supuesto te vamos a acompañar. Mirá, te voy a contar algo adelantado, hasta con programas especiales. Así que muchísimas gracias por quedarte hasta las 11 y por supuesto por quedarte todo el fin de semana en la gran programación que tiene la TV Pública. Vamos a presentar al equipo. ¿Qué tal, señor Aprile? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Joaquín? Bienvenido a diciembre. Bien, qué gusto, encantadísimo. ¿Mes hermoso. ¿Te gusta el mes de diciembre? Sí, me gusta por empezar el fin de año. Soy un fanático del fin de año. Bien. Me quedo además mirando y esperando las programaciones especiales, esas que repiten todas las cosas que pasaron en el año. La programación de TV Pública. Sí, en general, de la tele en general, pero específicamente la de la televisión pública, con los recitales y todo. Señor David Miazo, bienvenido a ¿Cómo va? diciembre usted en la TV Pública. Su primer diciembre en la TV Pública. Mi primer diciembre en la TV Pública. El mío también, no y sé en por qué tele, lo en tele digo, también, no, en tele claro. también. ¿Es su primer diciembre en la TV Pública? Sí, claro, sí. Bueno, somos tres Sí. debutantes. Mes que Acá acelera todo. Hasta las cuentas por pagar, ¿no? Pero Todo. Estamos ¿eh? todos apurados por cerrar. Estamos todos apurados. Es que después del 20, 21, 22 de diciembre, No, para mí no antes. te atiende nadie. Para mí antes no te atiende nadie. Pero bueno, acá estamos, esto es Aire de Campo y vamos a estar todo el mes, como te lo decía recién, con programas especiales y también con programas especiales durante el verano porque obviamente Aire de Campo va a estar durante todo el año 2026 y en el verano vamos a estar acompañándote. Dani, querido, vendamos el primer tema. Uno de los temas que más generó controversia durante la semana fue un proyecto de ley de una diputada del Frente para la Victoria, Unión por la Patria, diría yo, en la provincia de Buenos David Aires. se ríe porque yo me entro a Sí, calentar. es muy gracioso, porque es así, en realidad es gracioso, pero no deja de ser una realidad. Por lo tanto, tiene una cuota de seriedad bastante importante porque hay que tener en cuenta este tema y hay que tratarlo, hay que comunicarlo y hay que, en todo caso, desde el sector productivo hacer todo lo posible para que este tipo de iniciativas no prosperen. Y hablo concretamente de un proyecto que le quiere poner un impuesto a los gases que producen las vacas, los rumiantes. Exacto. Es sabido que el gas que provoca la ganadería es contaminante dentro de un todo global, pero vamos a explicar en detalle ahora por qué esto es realmente una locura tratar de impulsarlo. Ya que aparezca Sí. flatulencia en la pantalla me parece un montón. Pero bueno, Sí. vamos a tratar de abordarlo al tema de manera seria porque, insisto, no es chiste aunque vos te rías. No puedo evitar reír. Tirá tu primer tema ya porque esto se desmadra. Bueno, ¿de qué vamos conmigo a hablar? vamos a hablar de la liquidación de divisas de los agroexportadores, Sí. que el número de noviembre, si lo miramos solito, diría que se desplomó, pero el acumulado del año está en máximos. Vamos a explorar un poquito el tema, cómo viene, cuáles son las razones por las que ha bajado y cómo viene comparado contra otros años. Dani. Mira, empezó diciembre y es un mes clave para el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y en un ratito vamos a contar algunos detalles, primero de cómo está este acuerdo, en principio, dónde estamos parados hoy, qué pasa, qué se está discutiendo, qué se está debatiendo y por hoy, más que nada en Europa. Pero diciembre es un mes clave porque no solamente tenés una votación, que lo dejo ahí planteado, va a ser importante o no, y ahora les voy a contar por qué, y después porque hay otro encuentro clave también en el mes de diciembre, que es el 20 de diciembre. Ahí sí se van a atender todos los mandatarios, Sin dudas. porque el 20 de diciembre hay un acuerdo clave para el Mercosur, se reúnen todos, se hace el traspaso de la presidencia, que hoy por hoy tiene Brasil, que va a pasar a manos de Paraguay, pero es un encuentro clave donde los más optimistas, como Lula, el presidente de Brasil, creen que se podría anunciar una firma del acuerdo y la entrada en vigencia del acuerdo. Yo voy a dar mi parecer y no soy tan optimista como Lula. Bueno, tendremos que escucharlo entonces. Miazo, segundo tema. El otro tema de que vamos a conversar es el índice de precios origen-destino, que mide para una serie de productos frutihortícolas y agropecuarios en general, porque también están las carnes, leche, etcétera, la distancia entre los precios que reciben los productores y los precios que pagamos los consumidores. Un mal dato, esa distancia se ha crecido en el último tiempo. Vamos a hablar mucho de economía, de precio de comercio en este programa, en Aire de Campo, porque vamos a charlar en un ratito nada más con Antonella Semadeni de FADA. FADA, una casa que albergó a nuestro compañero David Miazo durante muchos años y que hoy vamos a hacer un buen ping-pong. ¿Te animás al ping-pong con Antonella o no? Sí, por supuesto. Sí, cómo que no, todo con alegría. Vamos a hacer doble clic en el primer tema. Dale, mira, la legisladora que trata de impulsar esto es una legisladora que además termina ahora su mandato, digamos. Quedó este tema dando vueltas en el aire y probablemente
yo no sé si asegurar que no va a tener asidero, pero la verdad es que es muy poco probable que esto avance por toda la repercusión que se generó y porque incluso hay algunas personas que dentro de la discrepancia o de algunas diferencias que tienen con algún sector del agro, tampoco encontraron en este proyecto algo serio. Hablo, por ejemplo, de Juan José Bailo, que ha sido el secretario de Agricultura durante el último gobierno de Alberto Fernández, y también de otro kirchnerista como Julián Domínguez, que también ha criticado este proyecto. Digo, incluso los propios criticaron este proyecto, ni hablar de lo que se espera y se esperaba que pase del otro lado, ¿no? de la grieta. Todo el mundo criticó, todo el arco productivo criticó fuertemente este proyecto. Hablo no solamente de los feedloteros que están fuertemente involucrados, todo el sector ganadero en particular. Se trata de ponerle impuestos porque los animales, tanto por flatulencias como por boca, por rumeo, porque el animal, sobre todo la hacienda bovina, rumea mucho. Exacto. Y eso emite gas metano. Esta legisladora quiere poner un impuesto. Lucía Klug. Lucía Klug. Klug. CLU, Klug. Sí. Perfecto. Y la verdad que, si bien son temas que son muy simpáticos para abordar, si lo abordás mal, para ambos lados complican. Para los que están en contra, es un tema que empieza a estar en las mesas de discusión y cualquiera que anda medio desprevenido empieza a hablar pavadas. Y si está mal planteado, como muchos temas ambientalistas en esta región del continente, en esta parte del continente, también están mal planteados, lo cierto es que muchos temas que realmente deberían abordarse de mejor manera, no lo hacen. Entonces caemos en los falsos problemas que en definitiva se van sumando y terminan generando un problema. Esto, para hacer un repaso mental rápido, sí se va a empezar a implementar en Dinamarca, ¿no? Dinamarca. Con poca hacienda, con poca gente, con mucha guita, con pocos problemas. Claro. Qué buena descripción que hiciste. ¿Qué querés que te diga? Sí, totalmente. Sí, por supuesto. Totalmente. Y además con un partido verde en Dinamarca que también ha propiciado muchas políticas ambientales, digamos, ahí toman el tema ambiental con cierta rigurosidad y en todo caso regulan en función de eso, pero tienen una realidad completamente distinta. Mira, ¿a Fausto le gusta el fútbol? Mucho, sí. ¿Tiene alguna camiseta? La del rojo, por supuesto. A mí también me gusta el fútbol. Hacemos el mismo deporte. ¿Podemos usar el mismo talle de camiseta? No. Y te diría que no. No. Me encantaría, pero no. Te diría que no, Negrito. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Sí, totalmente. ¿Está bien que lo haga Dinamarca? Probablemente está bien que lo haga Dinamarca. Te cuento que también los países nórdicos mandan a esta parte del mundo a industrias que allá prohibieron. Ojota con esa, ¿eh? Totalmente. Porque ahí hay temas como el tema pesca, celulosa, por ejemplo. Bueno, celulosa, que lo sacan de allá y lo traen para acá. Como para ver la voz cantante. Y también genera muchas críticas de sus productores, que es una de las cuestiones que está metida en la discusión de los productores europeos por el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Exactamente. Lo vamos a abordar. Todas las regulaciones ambientales. Mira, hablé con Ernesto Vigliso, que para los que conocen del sector agropecuario saben que es uno de los hombres que más sabe de este tema porque ha estudiado todo lo que es el impacto de la ganadería, el medio ambiente, la cuestión climática y además el lugar que ocupa la ganadería dentro de la cuestión social dentro de la Argentina. Ernesto es investigador del CONICET, ex investigador del INTA y además tiene un doctorado afuera sobre estas cuestiones. Hay tres aspectos que remarcó y son los tres que voy a destacar yo en este momento. El primero de ellos es biológico, digamos, causas por las cuales esto no tiene asidero. Es una locura. La primera es biológica. Todos los vacunos y todos los seres vivos producimos metano. Todos. Absolutamente todos. Las mascotas, los vacunos, las cabras, nosotros mismos, todos. Pero los vacunos en particular producen un 15% de ese metano del que tanto se habla que va a la atmósfera. Pero el otro 85% lo producen otras industrias de las cuales nadie se anima a hablar. La energía, la producción de petróleo, etc. La gran diferencia es que el gas que producen los animales puede quedar en la atmósfera, es decir, en las capas más altas de la Tierra, solo 10 años y después desaparece. Distinto a lo que pasa, no me quiero poner en técnico, pero los otros gases que se generan con las otras industrias, es decir, con ese otro 85%, permanecen hasta 100 años. Con lo cual, poner el foco en lo que hacen las vacas, que es un 15% y que permanece 10 años y que después desaparece, no tiene mayores fuerzas, para plantearlo de una manera bien simple. El otro punto es fiscal. Nos encanta en la Argentina ponerle impuestos a las cosas más
ilógicas, ¿no? Y este es un caso, pero claramente, porque además es un proceso biológico, nosotros no lo podemos evitar. Si queremos producir hacienda, lo tenemos que hacer de esta manera. No podemos evitarlo, no es que lo hacemos y lo estamos haciendo porque somos malos. No, no podemos evitarlo, es un proceso biológico, ¿sí? Y el tercer punto... Esto recordemos que es provincia de Buenos Aires. Todo provincia de Buenos Aires. Yo te invito a que recorras el conurbano para que los legisladores en provincia de Buenos Aires tengan el tupé de plantear un tema de gas metano con un impuesto a los productores. ¿Cómo está el conurbano bonaerense en cuanto a basura, pobreza, cloacas, pozos negros, agua corriente? Y lo que hacen los municipios. Porque eso es el verdadero medio ambiente, pero, el de todos los días. Y lo que hacen los municipios con los basurales, ¿no? Llevarlos a un lugar apartado de la ciudad y dejar toda la contaminación. Cuando va creciendo la ciudad es un gran problema porque después se te empieza a pegar la ciudad, las zonas de bajos recursos con el basural. Bueno, tremendo. La última es ideológica, muchos mal llamados. La última es ideológica, la tercera cuestión. Muchos mal llamados progresistas tratan de ver y encuentran en este argumento, y esto me lo dijo Ernesto, me parecía muy importante, hay dos frases que me quedaron dando vueltas. Hay un argumento que encuentran claramente para castigar a lo que ellos llaman como oligarquía vacuna, o sea, creen que de esta manera castigan a la oligarquía vacuna. Es realmente una cuestión ideológica que no encuentra asidero. Ven en las vacas claramente una base de la injusticia social, o sea, para ellos el que tiene vacas y el que tiene campo tiene que ser castigado, y castigarlo es parte de ir hacia una justicia social. Inentendible, pero esa es la cuestión ideológica que nosotros tanto queremos recordar y que criticamos, porque no es la manera de encontrar justicia social en castigar al tipo que produce carne. Sí. Es una locura. Pero no es muchos lo piensan así. Es inexplicable, que es peor. Es inexplicable. Digamos, porque si no me obligás a mí a entenderlo. La verdad que quien lo tiene que explicar no lo puede explicar. No lo puede explicar. No lo puede explicar. Y el 75%, un dato clave, el 75% de las zonas áridas que tiene la provincia solo pueden ser pobladas y tener una actividad económica si hacen ganadería. No se puede hacer otra cosa más que ganadería. Entonces la pregunta es, cuando vos querés legislar sobre esto, estás poniendo la misma condición a una gran empresa pampeana quizá, o bien una zona bien productiva ganadera, frente al resto de las zonas que son probablemente áridas, donde a un tipo que tiene ganadería para de subsistencia, también le vas a cobrar. Claro. Entonces, la ganadería también es muy importante desde el punto de vista de la concepción social. Si vos querés poblar esas zonas áridas, si querés que esa gente no se vaya de la zona rural, no podés castigarla con un impuesto. Todas cuestiones que no fueron analizadas en el proyecto y que por ese motivo te diría que carece totalmente de asidero tratarlo en algún momento en el ámbito legislativo. Pero lo dejamos ahí, porque hay gente que se anima a todo. ¿Cómo que no? Como Miazo, que se anima a venir conmigo. Venga, Miazo. En un ratito vamos a charlar con Antonella. Qué recuerdo, Fada, ¿eh? Sí, sí, muy lindos recuerdos. Muy lindos recuerdos. ¿Qué vamos a ver acá con vos? Tanto traemos temas. Bueno, vamos a hablar de los dólares, que de hecho la ganadería genera cerca de 4.000 millones de dólares por exportaciones al año. Y ahora vamos a hablar un poquito de los dólares de la agroexportación. Esto es básicamente lo que se exporta por granos, ¿no? Esta curva azul clarita es la estacionalidad normal que tenemos durante un año, ¿no? Que tiene un pico en los meses de mayo, junio, julio, que es cuando se da la cosecha. Ahí se cosecha la soja y el maíz, y ahí entra la mayor parte de los dólares. Y después otro pico en diciembre y enero, que es cuando se cosecha el trigo y la cebada, ahí ingresan esos dólares. Este año, ¿qué pasó? Muchos movimientos de derechos de exportación que fuimos contando acá. Entonces, este año es la línea azul, que es esta cosa rara que estamos viendo acá, ¿no? Un primer pico en julio, porque se dio un primer momento donde tuvimos una baja temporal de derechos de exportación que terminaba el 30 de junio, y eso generó un primer pico. Después una gran caída en agosto, y ahora, después en septiembre, que tuvimos la eliminación temporal de retenciones, si se acuerdan que lo conversamos acá, que duró 3 días, de lo rápido que se ingresaron los dólares, que generó ese gran pico que vemos ahí en el gráfico. Y lógicamente, octubre y noviembre presentaron una gran caída, por eso cuando miramos el número, cerca de 760 millones de dólares, que fue lo que se ingresó durante noviembre, vemos una caída abrupta, tanto en comparación al año pasado como en comparación con los meses
previos. ¿Producto de qué? De que en realidad gran parte de esos dólares se adelantaron durante septiembre y que fue la medida cambiaria que tomó el gobierno para ayudar a contener esas semanas que tuvimos muy complicadas. Qué lindo agarrar de golpe tanta plata, qué feo cuando terminás de agarrarla y eso en el tiempo te hace sufrir un poco. Exactamente, entonces justamente lo que vamos viendo ahora es lo que falta de lo que se adelantó. Pero aún así, si quieren pasamos a la segunda placa, el dato muy positivo es que el acumulado de 2025 llevamos acumulados 30.000 millones de dólares de exportaciones de granos y ese es el segundo nivel más bajo entre enero y octubre, entre enero y noviembre, el segundo nivel más alto, el segundo nivel más alto de la historia, solamente superado en el año 2022, que tuvimos muy buenos precios internacionales que alcanzó los 36.000 millones de dólares. Pero, entonces el dato más que positivo, 30.000 millones de dólares hasta noviembre. Diciembre seguramente ande muy bien por lo del trigo, que lo conversamos mucho en el programa pasado, que aporte bastante el trigo en diciembre. Entonces vamos a seguramente terminar en uno de los mejores años de la historia en términos de dólares que ingresaron del agro. Respecto al año pasado, llevamos 7.000 millones de dólares adicionales, cerca de un 30% más que el acumulado del año pasado. Va a ser una gran campaña. ¿Tenemos algo más acá? Nada más con los dólares. ¿Con los dólares? No, perfecto. Después seguimos charlando otra cosa. Vamos para allá entonces. Después seguimos charlando otra cosa. Vamos con el acuerdo que lo hemos charlado mucho este año, antes, durante y después. Sí. ¿Cómo será el después? Y este mes es clave, Joaquín, porque, bueno, David también estuvo siguiendo el tema del acuerdo también durante mucho tiempo acá. Te diría que lo que se viene para diciembre es determinante. Repasamos rápidamente, 25 años de negociación, hace un año exactamente se firmó el acuerdo, pero nunca entró en vigencia. Ese es el tema. Fue adoptado, diría yo, por la Unión Europea en septiembre de este año, pero todavía no entra en vigencia porque tiene que ser votado en una votación que se va a hacer en diciembre, en este mes, 18 y 19, y a partir de ahí, si todos los países votan en consecuencia, es decir, lo avala el Parlamento Europeo, eso después tiene que ser revalidado aquí en el Mercosur, pero nosotros todos estamos de acuerdo en que queremos que se haga, claro. Así que los ojos están puestos específicamente en lo que pasa en Europa. Es un mercado de 720 millones de habitantes y de 22 billones de dólares de Producto Interno Bruto. ¿El punto cuál es? Estamos en un momento crítico porque hay un trabajo que se hizo hace unos días de la Bolsa de Comercio de Rosario que indica que estamos en el piso histórico de negociación, de comercio entre ambos bloques, entre Mercosur y Unión Europea, específicamente en la Argentina. Tenemos casi un comercio muy bajo en este último tiempo, 2024, 2025, ha sido un año, 2025 en particular, un año muy malo en cuanto al comercio con la Unión Europea. Vendemos soja, vendemos carne, vendemos algunos productos, pero contados con los de una mano. Ha sido un mal año en cuanto a las negociaciones, porque toda parte está pendiente de que se apruebe o no este acuerdo. ¿Quién se opone? Francia. Ya lo hemos hablado en varias oportunidades. El punto es que en los últimos días ocurrió algo muy importante en el Parlamento Europeo. Francia hizo una votación y fue tremendo porque todos votaron en contra de este acuerdo. ¿Y el punto cuál es acá? Que Francia puede, por ejemplo, vetar el acuerdo, puede pedir el veto del acuerdo, con lo cual ahí tendríamos un problema grande porque si un país pide el veto, tenés que volver para atrás y volver a negociar. O sea, ¿qué cosas pueden pasar a partir de ahora? Me parece que ahí está la clave de la cuestión. Todo esto en el marco en un Brasil con un Lula que está haciendo lobby a más no poder, porque Brasil es el primero que quiere que este acuerdo se firme, porque sabe que además se le abre un mercado súper importante, porque Brasil viene de tener una situación medio complicada con Estados Unidos, que le había puesto un arancel para la carne y un montón de otros productos, ahora lo pudo superar, pero está ahí la negociación con Trump. Pero tiene fuerza Lula, ¿eh? Mucha fuerza. De hecho, Lula en las últimas horas dijo, yo estoy negociando con Europa, no con Francia, así que no me vengan a correr ahora con que Francia está en contra, etcétera, porque Francia está en contra desde siempre. ¿Por qué? Por lo que decía David hace un ratito. Los agricultores franceses son los más fuertes, los más críticos y tienen mucho miedo de que les invada Mercosur, o sea, Argentina, Brasil específicamente, por el tema carne, y después se suman otros países como Paraguay, Uruguay, Bolivia también, que se ha sumado, y otros países que también forman parte como socios del bloque, con todos los productos que tenemos para ingresar en ese mercado. En Francia lo que se prevé es que no apruebe esto, y el voto de Francia es importante porque no es solamente la cantidad de votos, sino que hay un voto calificado, o sea, que se te oponga Francia es importante.
Del otro lado, ¿quiénes están? Alemania, España, que sí quieren que se apruebe el acuerdo, porque además vienen teniendo una negociación muy complicada con Estados Unidos ellos. El tema de aranceles que puso Trump dejó a España y a Alemania y a otros países más de Europa en una situación muy endeble, muy complicada, porque se le cayeron un montón de exportaciones. Ellos creen que por determinadas cuestiones industriales y todo podrían llegar a compensar lo que no le venden a Estados Unidos y empezar a venderlo en nuestra región. Y no tienen tanto miedo de lo que pueda llegar a ingresar de nuestro bloque. Así que, escenarios para terminar todo esto, escenarios. Por un lado, bueno, que se apruebe, esto sería ideal para todos, que se apruebe pero con un acuerdo interino, o sea que no entre el acuerdo en vigencia completo, sino que Francia haga algunas objeciones y que se apruebe algo interino. Sí, claro. Sí. Que no se apruebe es la otra, o sea que Francia ponga el grito en el cielo, aplique una suerte de veto y ahí es el peor escenario porque volvemos para atrás, tenemos que revisar, bueno, etc. Y el otro escenario es que se postergue. Y acá es donde yo me planto y digo que me parece que es la opción que probablemente sí sea la que va a terminar ocurriendo. Esta votación se tendría que hacer el 18 y 19. Y digo se tendría que hacer porque no tiene demasiado sentido hacerla si Francia está en contra. Y Francia ya votó en su parlamento y ya dijo que es en contra. Entonces Macron no va a ir a levantar la mano, obviamente, a la votación del 18-19 en Bruselas, porque ya sabe que Francia no lo quiere. Entonces, ¿qué termina pasando? Estas votaciones, cuando ya se sabe que hay un país que no las quiere, no se hacen. No se hacen, claro. Porque no tiene sentido, es exponer una situación sin ningún tipo de asidero, porque si alguien te vota en contra tenés que ir para atrás y revisar. Entonces mejor que no se vote y mejor que va a pasar para mí que se postergue. Para mí 6 también. o 12 meses. Y eso lamentablemente a Lula no le va a gustar. Y a la Argentina, no te digo que le es indiferente, porque ¿qué pasó? La Argentina acaba de hacer un acuerdo bien interesante con Estados Unidos, que es el que hablamos la semana pasada entre Brasil también está Milei trabajando fuerte en eso. Y acá nadie, ni lento ni por perezoso Lula, está tratando de renegociar con Estados Unidos. Por eso me parece que lo que va a terminar pasando es que no se aprueba, pero tampoco se cae. Esto se va a terminar postergando. Me parece lo mismo. ¿Querés que tu motor rinda como el primer día? Ponele siempre lo mejor y para eso está Infinia Turbo Clean, un combustible que no solo potencia tu auto y te rinde más kilómetros por litro, además te cuida el motor de verdad, porque su tecnología limpia el sistema de inyección, alargando la vida útil del motor y te da más kilómetros por litro. Por eso ponerlo mejor es poner más potencia, más autonomía y más limpieza. Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. Quédate ahí, que vos también sos lo mejor. Ya venimos. Una y otra vez el sol sonreirá, el día... ¿No debe ser emocionante verte reconocido en esos chicos ahora? Antes nos juntamos y estamos con los tucos, con los chachaleros, Claro. compartiendo. Ahora los chicos se juntan con nosotros. Claro. Bueno, Hemos estado en Chaco, nos han baleado el auto para que no entremos a un barrio. Ahora, por suerte, están presos la familia Sena. En Corrientes la pasamos mal con Logan. La noche es nuestra. Lunes a viernes a las 21:30. Televisión Pública. Boomer es el nuevo insecticida de Adama que controla chinches, arañuelas, trips, lepidópteros y otras plagas secundarias. Con Boomer podés estar totalmente tranquilo. Adama. Escuchamos, aprendemos, solucionamos. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. A los argentinos todo nos pasa por la panza, incluso la manera en la que nos ponemos apodos. Si no ayudás a poner la mesa, sos un pancho. Y si se te va la mano con el sifón, sos un salame. La panza argentina siente muchas cosas. Y si aparece el dolor, Sertal. Antiespasmódico y analgésico. El alivio para el dolor de panza argentino. Llegaron las fiestas salvajes a Mayoristas Jaguar. Arroz Primor por un kilo a 749 pesos final. Y cerveza Brahma o Quilmes por 473 centímetros cúbicos a 1199 pesos final. Válido del 1 al 7 de diciembre hasta agosto. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Más información en jaguar.com.ar. Hay música siempre. Domingo 21:30.
Televisión Pública. Una y otra vez el sol sonreirá. Gracias por seguir con nosotros en Aire de Campo hasta las 11 de la mañana. Después tenés una programación fantástica en la TV Pública, así que quédate todo el fin de semana largo. Antonella Semadeni, economista de FADA, gracias por estar con nosotros. No, buen día, Joaquín, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque la verdad es que respeto mucho FADA. Y lo primero que voy a consultarte es sobre la organización. Quiero que me cuentes qué es FADA, qué hacen. Bueno, es una institución sin fines de lucro que elabora, difunde y gestiona proyectos ligados a lo que es la agroindustria, ¿no? Siempre buscamos cuantificar con nuestros informes el peso que tiene la agroindustria, el efecto multiplicador que tiene en toda la economía. Y tenemos un gran equipo de comunicación en donde intentamos siempre llevar esos resultados de una manera clara al público en general y a los legisladores también, digamos. Entonces, de esa manera, digamos, no simplemente llega a las personas vinculadas a lo que es la agroindustria, sino que llega a todos de fácil entendimiento. Así que creo que eso también es un valor agregado de FADA. Bueno, creo que ese valor agregado de explicar más simple las cosas importantes fue la llave para que se haga tan masivo, tan pertinente, digamos, necesario tener los informes de FADA. Y hablando de informes, presentaron uno sobre el trabajo rural, bueno, en realidad bastante más sobre el trabajo de la mujer en la industria, ¿no? Contame un poco. Bueno, desde FADA con los informes tratamos de derribar mucho de los mitos. Uno de ellos es que el agro no genera empleo, que es algo que comúnmente se dice. Entonces, bueno, en agosto ya hemos sacado un informe que se llama Empleo en las cadenas agroindustriales, en donde habíamos llegado a que la agroindustria genera 4,2 millones de puestos de trabajo. Sí. Y ahora lo que hicimos fue desagregar ese trabajo entre lo que son hombres y mujeres, ¿no? Y llegamos a que de esos 4,2 millones de puestos de trabajo, 1,2 son mujeres, ¿no? Es decir que 1 de cada 4 puestos de trabajo está ocupado por ellas en lo que es la agroindustria, ¿no? Todo un dato en sí mismo. David. ¿En qué segmentos, Anto, de la agroindustria hay más participación de mujeres? Porque, no sé, me imagino que en la producción primaria, que uno tiene más en la cabeza el peón de campo o una persona arriba de la maquinaria, es distinto que, por ejemplo, en el comercio o en otros segmentos. Bueno, eso es interesante. En primer lugar, cuando vemos lo que es en los últimos 5 años, se ve un crecimiento de más de 227.000 mujeres. Así que eso creo que es un dato que es interesante. Y cuando vemos puntualmente el crecimiento, lo que son los subrubros, ahí tenemos lo que es, por ejemplo, comercio y servicios, que ahí tienen mayor participación femenina, ¿sí? Un 40% son mujeres, 60% son hombres. Pero después tenemos, por ejemplo, subrubros, como recién mencionabas, producción primaria, insumos, todo lo que tiene que ver con logística y fletes, ¿no? Que tiene menos. Pero lo que estamos viendo es que hay un crecimiento en los últimos años ligado a lo que es la incorporación de la tecnología y la automatización. Es decir, quizás este tipo de trabajo que está asociado a tareas más físicamente demandantes, tradicionalmente masculinizadas, con lo que es la tecnología, la automatización, la inteligencia artificial, permite la oportunidad que mujeres ocupen ese tipo de puestos de trabajo. Así que si bien hay menor participación, se ve un crecimiento en los últimos años gracias a estos factores. Sí, buenísimo. Y de hecho uno cada vez ve más ingenieras agrónomas, más veterinarias. Exactamente. Y bueno, justamente en todo lo que es el comercio, tanto de insumos, de maquinaria, como después es cierto esa participación. Pero aprovecho que en el primer bloque hablábamos de la ganadería, sí. Y una de las cosas que decíamos es una de las cadenas más presentes a nivel federal y que más empleo generan. ¿Tenés en mente cuánto empleo genera la ganadería? Que entiendo que es la cadena que más empleo genera dentro del agro, ¿no? Sí, sí, genera más de 500.000 puestos de trabajo en lo que es la carne bovina, pero si además le agregamos lo que es porcina, que son más o menos 70.000, y lo que es aviar, que son 130.000, ahí estamos sumando casi 700, 800.000 puestos de trabajo. Es el primer generador de empleo en lo que son las cadenas agroindustriales. Después le sigue lo que es frutas, verduras, hortalizas, legumbres, y después trigo, maíz, soja, y después, bueno, el resto de las otras 15 cadenas agroindustriales que consideramos en este trabajo. ¿Dónde puede y dónde debería crecer más en porcentaje la mujer en el trabajo? Digo dónde puede porque por naturaleza hay trabajos físicos que la mujer sin lugar a dudas corre con desventaja. Con lo cual ahí me parece responsable separar entre lo que puede y lo que debería. Y pregunto esto porque hay mucha mujer acá en Capital Federal, se ve en compañías muy importantes, liderando, trabajando en puestos bueno, muy altos, muy jerarquizados. Sí. Sin embargo, cuando vos bajás a las diferentes cadenas o empresas, industrias,
Me pasa como le pasaba, como decía recién David, ¿viste? No ves tanto. Sí ves ingenieras en la facultad, cuando vos agarrás los números de la facultad, ves mucha ingeniera recibida, las ves más en los campos, pero según tu mirada y el informe de FADA, ¿dónde hay más posibilidades y dónde debería, dónde decís, che, ¿por qué está atrasado acá? Bueno, donde siempre hay posibilidades y ahí es por igual, si se quiere, es en los subrubros de comercio y servicios, ¿no? Porque ahí tenemos asesoras, contadoras, ingenieras, ¿no? Agrónomas. Después, por supuesto, lo que es insumos, producción primaria, hay una cuestión de lo que decís, de las diferencias, por así decirlo, de género, pero creo que con la incorporación de la tecnología eso puede ir cambiando. Nosotros cuando lo vemos, por ejemplo, por edades, que eso también es interesante, y nosotros diferenciamos entre lo que son mujeres entre 18, 30 y 50 y mayores a 50, lo que vemos es que en todos los rubros crece, en todos los grupos etarios, en los últimos 5 años, pero particularmente en lo que son las menores de 30 años. Así que bueno, eso también es un dato, ¿no? Como que la paridad viene con las nuevas generaciones, y eso también lo vemos en lo que es las carreras, ¿no? Las carreras de ingeniería agrónoma, de todo lo que tiene que ver con las producciones, que cada vez hay más mujeres en lo que es la universidad, ¿no? Bueno, creo que esto también tiene mucho que ver con la difusión que hizo FADA junto con las chicas del agro. Exacto. De este trabajo, que es una asociación civil, complétame vos, que básicamente busca incorporar mujeres en distintos roles en la agroindustria. Sí, creo que también un valor adicional que tiene esto ya en general de lo que es la agroindustria y el empleo, es que es empleo federal, regional, local, que está a lo alto y a lo ancho del país. En general las industrias están concentradas en las grandes capitales o en las grandes ciudades, y el agro, a diferencia de eso, genera puestos de trabajo, ¿no? Uno a veces piensa que el agro es simplemente la cosecha y la siembra de trigo, maíz en lo que es la región pampeana, y nos estamos olvidando de todas las otras cadenas agroindustriales que estamos considerando, por supuesto, en estos puestos de trabajo. Por ejemplo, las lanas, los cueros, las peras y manzanas de lo que es la Patagonia, los vinos de Cuyo, en el NOA la caña de azúcar, los cítricos, las legumbres, en el NEA lo que es la yerba mate, el té, el tabaco, el complejo arrocero, y además todos los puestos de trabajo, digamos, tanto directos como mal llamados indirectos, ¿no? Porque es desde lo que es la producción del cultivo en un primer lugar hasta la mesa de los argentinos a la exportación, ¿no? Digamos, ese puesto de trabajo en el transporte o en la logística no existiría si no tenés como primera aproximación lo que es el cultivo en sí mismo, ¿no? Muy cortito, Antonella, ¿sentís o decís que la mujer tiene o debería tener más posibilidades en la cadena logística, por ejemplo? Sí, yo creo que sí, tal cual, sí, totalmente, y yo creo que también en la medida en que se vaya, digamos, transformando más todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, mucho más todavía. Bueno, gracias por haber pasado por Aire de Campo. Para nosotros es un placer tenerte acá y, por supuesto, abrazamos a la gente de FADA, que es tan importante para la agroindustria. Para la nación, diría, ¿no? Con la información. Gracias a ustedes. Bueno, muy interesante siempre escuchar a alguien que sabe, pero sobre todo si sabe y lo explica bien, claro y fácil, me parece fantástico. Quédate con nosotros, ya tenemos más Aire de Campo. Quizás consiga un pasaje en la borda. Ella está por despegar. Ella se va. A los argentinos todo nos pasa por la panza, incluso la manera en la que nos ponemos apodos. Si no sabés las señas en el truco, sos un queso. Y si tardás mucho, sos lenteja. La panza argentina siente muchas cosas. Y si aparece el dolor, Sertal. Antiespasmódico y analgésico. El alivio para el dolor de panza argentino. Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Estamos en una. Lunes a viernes a las 15. Televisión Pública.
imagino que a esta altura de aire de campo y de diciembre vos ya estás tomando más tereré, más algo fresco que el mate, porque en Capital Federal y alrededores ya estamos llegando a una temperatura y caluroso. Pero es un buen horario este nuevo horario de aire de campo, Antonella Piersanti querida, porque se mete la alimentación. Y a vos esto te gusta, mira la sonrisa que tenés. Lo investigo también. Y cuando vos me venís a traer problemas, más te divierte. Pero por supuesto que sí. Y le traigo novedades a Joaquín Pinasco y capaz que a vos también, porque el Código Alimentario Argentino, que es por supuesto lo que regula cómo comemos a través también de ANMAT y con el permiso y todo el estudio que genera, oficializando también la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en la producción agroalimentaria, le damos la bienvenida a las flores comestibles. ¿Qué es eso? ¡Qué bienvenida! Algunos creen que esto es decoración. Esto se come. No, de hecho, muchos, Joaquín... Bueno, acá vamos a también deconstruir este aspecto. Vos, ¿dónde encontrás flores a lo largo de te digo y a lo una ancho cosa, del país si que vos viajas seguís mucho? deconstruyéndome, no va a haber nada de mí en el final de campo. Es la idea, tal vez. Y mirá, Pri, mirá. Eso está levantando la quiniela con el ¿Has tema. visto tortas? ¿Has visto cafés? ¿Has visto postres con flores que son estas, las habilitadas por ANMAT? Yo tengo una respuesta que es la verdad y la otra para que la vea la gente o no de Gualeguay. Porque vos te imaginás que yo te digo, mirá, a mí las flores comestibles es lo que más me apasiona porque la innovación en los alimentos. Yo no puedo ir a comer asado con cuero. Yo mañana domingo tengo asado con cuero en Gualeguay. ¿Cómo entro al campo yo con...? Me dicen, come flores, toma, la de cardo te vas a comer. Bueno, próximamente una flor de cardo para comer. Próximamente va a ser muy simple porque desde la ciencia, que por supuesto con los distintos sectores, en lo que corresponde a la Facultad de Ciencias Agrarias, que depende de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, todo el equipo científico y también la comunidad de estudiantes junto a los profesores y las autoridades han investigado durante años el potencial, el presente, el futuro, van por mucho más y ahora Argentina se está ocupando de habitar el segundo puesto en todo el continente americano, detrás de México, que está en el puesto número 1, respecto a producción, comercialización y demanda, porque Argentina está demandando muchas más flores comestibles y si querés, repasamos la lista que son en este nuevo boletín que se ha publicado oficialmente junto al Código Alimentario Argentino. Insisto con este punto porque les voy a traer novedades. Pero del todos Código estos boletines, ¿podemos llamar como sección el boletín de Antonella? Y ahí vamos metiendo estos pequeños o grandes papers, claro. A ver qué tenemos acá. No, estos son justamente los grandes indicadores que corresponden a la producción agroalimentaria entre lo que recibe un productor y lo que paga el consumidor, que es lo que nos vamos a encontrar también en el sector de la floricultura, que es este sector, es el área productora, en este caso, y dedicada a producir estas flores que podemos consumir. No es decoración para vos si te lo estás preguntando y te sumaste ahora. ¿Pero dónde las comprás? Bueno, las compras en los locales que corresponden estrictamente. Si querés ir directo a conseguirlas y consumirlas al instante o conservarlas, que pueden ser en frío, también las encontrás en lo que es el proceso de secado, en un estadio seco. En los locales que se dedican a la pastelería. Hay un montón de locales a lo largo y a lo ancho que si no tenés uno cerca en tu pueblo, en tu provincia, hoy online también lo puedes conseguir y llega perfecto. Estas que tenemos acá las conseguí en un local, en un comercio dedicado a la proveeduría de los elementos para el sector pastelero. Yo quiero por lo menos tocarla. Usted me va a llevar, me va a guiar cuáles son los momentos, pero ¿eso sabe a qué? Esto ¿Tiene sabe gusto a qué? A una experiencia que tanto se habla en este momento, ¿no? En este presente de la moda y la gastronomía. La experiencia gastronómica. Voy a sacar una. Son 11 especies. ¿Cuál saco? Esta es para vos, mira. No, una ¿tenés flor. miedo? No, pero... Ay, mirá. Uy, se ha caído. Permiso, ¿eh? Del piso no se come, Joaquín, por favor, un pero ejemplo. no la vamos a tirar. No, ok, yo agarro esta porción de bizcochuelo. Claro, es una torta matera con estas flores exquisitas. Y esto lo como. Sí, ¿no? Pero es bueno acompañarlo si te da un poquito de impresión, porque tiene miedo, Joaquín. No me voy a meter, mira las barbaridades que me están diciendo desde... No me voy a meter un pedazo Pesca un poquito de harina, un poquito de torta. Si no es por la harina no puedo hablar más después de esto, ¿no? Bueno, dale, a ver. Esto es como por el mundo, ¿viste? Un reconocido programa. Probando las flores en vivo y en directo. Joaquín Pinasco florecerá, claro que sí. ¿Estás seguro que era comestible, no? Sí, es comestible. Sí, bueno, señor. ¿puedo describir? ¿Cómo no? Adelante. Bájame la música. ¿Es flor, sin dudas? ¿Es de la naturaleza, sin dudas? Me está costando la parte verde, ¿no? Como el cabito. Está costando un poco. Es una experiencia Pero es como religiosa. un pochoclo viejo. ¿Viste ese pochoclo que queda al final?
que está como medio humedecido, pero tiene sabor ahora. Muchísimo. ¿Por qué? Por la especie, por el tipo de flor. Son Tiene 11 sabor. las que se incorporaron en el código. Ahora me está sabiendo a orégano, pero sí, va. El momento de tragarla, ¿cuándo es? ¿No? Voy a tener que acercarme. Mira, Sebastián Suárez diría, vamos sintiéndolo, vos sentilo, Es un- pero está bueno hacerlo. Que venga a sentirlo Al Sebastián ser Suárez a un cámara, ¿no? Ser un alimento novedoso, un producto agroalimentario Voy a novedoso, te meter un diría que bocadito lo a la mía hagas, porque me va a ayudar a que lo traer hagas junto, como estaba presentado. De hecho, aunque te pueda parecer extraño a vos de lo que estamos hablando, vas a ver que en un montón de locales dedicados a la gastronomía están expuestas muchas propuestas de pastelería y tienen flores, o al menos una parte de estas flores. Te voy a ¿no? decir algo. Quien vendió las flores, felicitarlo por la innovación, que siga mejorando. Ahora, el que hizo este bizcochuelo es una cosa extraordinaria, ¿eh? Este bizcochuelo, torta matera es este. Sí, lo estuve haciendo toda la tarde Llevate- antes de venir acá. Me voy a llevar toda la tablita cuando terminemos. Mira, le voy a llevar a mi viejo las flores, que está en el cementerio, pobrecito viejo, y la torta para tomar el mate. Por supuesto, y vamos a compartir acá. Pero te digo una cosa, ahora sí me siento más cómodo. Porque va junto, como vos Porque va decís, junto. A ver, va vamos junto. a revelarle a todos los que Tenés están razón, discutiendo Antonella, tal vez en como sus siempre, casas. va junto. Él quiso ser transgresor y me dijo, no voy No. Pero en lo que es la observación, si nos ponemos a apreciar la pastelería actual Sí. en los locales gastronómicos, tienen sobre la terminación de las tortas Sí. las flores disponibles para que uno se atreva. Y en los locales, por ejemplo, dedicados a la cafetería, ya se animan a poner algunos pétalos de rosa, que son parte del Código Alimentario Argentino, ya actualizado, lavanda, diente de león, hibiscus. Diente de está león me va a muy quedar de a mí después de comer esa flor. Son los nombres no científicos más populares. o sea, Tiremos están el último inscritos. tip y me voy. El último tip, Sí. yo les diría que se atrevan porque está haciendo a través de esta oficialización, como les decía, junto a ANMAT, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que ha partido todo esto de un gran impulso de la educación, justamente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que va a despegar la producción, la comercialización y un circuito que promete muchísimo para el agro, ¿no? Para la producción de la floricultura. Esto va para todo el equipo de producción y de cámara, ¿no? Obvio, por No lo miren, no, supuesto. April y se no pueden comer porque lo tienen a dieta por el tema de las fiestas. ¿Te gustó? Eso es lo importante. Me encantó. Brillante como siempre, Antonella. Mirá cómo se ríe April y David quería probar. Mirá cómo está, mirá. David quería probar. Mirá. A ver, acá está bien, mirá. Muy bueno, una maravilla. Esta, Yo tenía la duda no, si hay ahora- alguna de las que tengo en el patio que las puedo cortar y ponerla arriba del... Metele a cualquiera, a ver, dale. Animate vos. ¿Alguna flor así como hiciste vos? Sí, sí. Pero con bocadito de No, pero bueno. de torta. Sí, sí, claro. Ah, saqué el más finito. Te sacaste un Que conste, palactal. saqué el más finito. Te Que sacaste conste. un palactal. Que conste. A Metele, ver. mirá. Eso, te cuesta poco el bocado. Mirá. ¿Qué? Una decisión. Fuerte, ¿eh? Una decisión haber dado este paso, es ¿no? novedoso, dijo Antonella. Sí, sí. Es novedoso. Mirá. Acá Antonella nos va a Queda muy deconstruir lindo. a todos, ¿eh? Y al que no deconstruya lo raja. Esto viene así, la Sí, mano. claro. ¿Usted va Mirá. a probar o prueba después? Yo lo dejo para después. Voy a esperar la devolución de David. Claro. No, a David Sí, no lo sí. vamos a hacer arrancar. Soldado por la tuyo placa, sirve para otra Tanito, guerra. no seas- ¿Estás para la placa o no? ¿Estás para la placa? He comido. Te has comido cada cosa. Dale. En Tailandia, en México, he No, comido. olvídate. Cada Mirá, cosa. Vétele, dale. Bien, dale, vamos. Vamos, decíamos antes, con el índice de precios origen-destino, que mide para una serie de productos frutihortícolas y de origen animal la distancia entre lo que reciben los productores y lo que pagamos los consumidores. Entonces, esto es un tema que siempre es recurrente, sobre todo cuando tenemos algunas economías regionales con algún problema, que escuchar a los productores quejarse de lo que reciben y uno después mira cuánto paga en la verdulería o en el supermercado por esos productos y dice cómo puede ser esta diferencia. El IPOD, que significa es la reducción de este número, dio para el último mes un 3,8, es decir, que en promedio los productos se multiplican por 3,8, casi por 4 para simplificarlo, entre lo que recibe el productor y lo que pagamos los consumidores. Para ponerlo en números, por cada kilo el productor recibe 200 y nosotros pagamos 800, sería el resumen. En lo que es frutihortícola, esa distancia es más grande, es de 6,3, es decir, se multiplica por 6 justamente, y en origen animal es por 3. ¿Cuáles son los productos que tienen mayor brecha? Naranja se multiplica por 10. El productor recibe 150 pesos por cada kilo que vende y nosotros en promedio en la verdulería pagamos 1.500
pesos. Ese ejemplo el es kilo. real, es real del mes de octubre. Real, perfecto. Y actualizado. El repollo es el segundo que mayor brecha tiene, 9,7. El zapallito, 7,5. A mí hay algo que realmente me hace mucho ruido ahí. Mira cómo te di tiempo para que tomes un trago de agua. Y tiene que ver con... No te rías, por favor. Y tiene que ver con que si la cadena tuviese la generosidad o la claridad suficiente para hacer sustentable el negocio, diría esto. El productor siempre se va a quejar. Entonces vos decís, bueno, y pucha si tiene razón. ¿Qué pasa si el productor recibiese 20% más de su costo? 150 pesos, estamos hablando de 30 pesos. ¿Cuánto pesa 30 pesos? Escucha esto, en los otros 1.350 pesos que se quedan en la cadena. Es bochornoso, David, vos lo sabés muy bien. Todas las economías regionales están sesgadas por un pisotón enorme que las cadenas terminan, todas las cadenas industriales, productivas, desarrollistas, los sindicatos, bueno, todos entran en esa ensalada. A mí me da esa sensación, no hay viveza en esa discusión, porque con ese 20% arreglás un montón de problemas, algunos 10, otros 20, otros 30%, no importa. Que en el precio final inciden muy poco. Pero nada, cuando estás hablando de cuestiones que son lógicas y de producciones como entrerriano que soy, vos sabés la cantidad de veces que he visto producciones de cítricos tiradas justamente de cítricos, en el piso. Es horrible. Bueno, pasando a los que sí tienen mejor información, los que tienen menor brecha, o sea, menor distancia, ahí tenemos, por ejemplo, la frutilla, que tiene hoy un 1,8, esto también vale la pena aclarar, tiene mucha estacionalidad de la producción metida adentro, 1,8 es la distancia, el productor recibe 3.500 pesos y el consumidor paga 6.200 pesos. Vale la pena aclarar que estos son datos de octubre. Los precios al consumidor han bajado desde esta medición a hoy. Los huevos, que siempre hablamos mucho gracias acá a Aprile, por 2 se multiplica entre lo que recibe el productor y lo que pagamos los consumidores. Está bien, el pollo, eso es una brecha razonable, súper razonable. Exactamente, sí, es de los que menos brecha estamos hablando. De ¿Sabes por qué pasa eso? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el que está en la producción es el industrial grande. Bueno, tal cual. Los que están en la producción de huevos son las grandes empresas. Sí, no y hay mientras mayor integración haya, más se llegue a la comercialización, estas brechas se achican. Plena integración. El que te pone a vos el maple de huevo en los supermercados, en los almacenes, está a un pasito de la producción. El galpón automático de 45.000 pollos o es de él o está integrado en un altísimo porcentaje. Tal cual. Es así de sencillo. Eso es óptimo. ¿Pero por qué? Porque hay muy poquitos jugadores y en realidad cuando eso pasa no le conviene a nadie, porque es un poco lo que decía Dani, la ganadería. Digamos, cuanto más federal sea, cuanto más abierto sea, mucho mejor, digamos, más trabajo. Por eso muchos productores en distintas partes del país intentan asociarse, forman cooperativas o encuentran distintas formas para justamente tratar de integrarse, tratar de llegar hasta el empaque, tratar de llegar hasta el procesamiento de jugos, de alguna manera tratar de llegar a la exportación o al comercio, justamente para achicar estas brechas y tratar de captar una mayor parte. Para cerrar, solamente 2 datos. Decíamos, se multiplica por 3,8, eso significa que la participación promedio de todos estos productos que se miden del productor es del 22% y eso es menor al 25% que teníamos en este mismo mes del año pasado. Lo comparo así por justamente las cuestiones de estacionalidad que tienen muchas veces las frutas y las verduras. ¿Cuándo es la estación de la frutilla? Me quedé pensando. Ahora, ¿no? Ya empezó. Porque para los otros días está pasando, está empezando a pasar. Esos carteles que te dicen frutilla re barato y unos cajones bárbaros y cuando te lo va a dar al cajón saca una cajita chiquita de atrás y abajo. No compro más. No, hay que comprar. No compres en la calle, ya te lo dije. Te voy a callar un día vamos a traer eso. Con tu cuádruplex. Tal vez para el verano, la estacionalidad de las frutas. Mire, con que venga usted, con eso me conformo, Mías. Aprile, vamos que cerramos. El cuádruplex. El primer tema, como hacemos siempre para este momento del programa, el clima y el avance de la campaña. Te diría que en cuanto al tema climático, lo importante es saber que para los próximos 3 meses, según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, que se dio a conocer hace muy poquitos días, para lo que es diciembre, enero y febrero, se sigue manteniendo una niña, que es una niña débil por ahora, pero se sigue manteniendo. Terminan estos eventos de lluvia todas las semanas. Yo dije lo mismo la semana pasada y después llovió. Me estaba acordando de eso. Jamás te voy a salir al cruce, pero me estaba acordando de eso. Yo dije el fin de semana va a llover, pero bueno, empiezan a tener menor participación esos eventos climáticos y vamos hacia un escenario de temperaturas más altas en la zona centro y Patagonia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque empezamos a tener temperaturas, bueno, un poco más normales para esta época, si se quiere. Y en cuanto a las lluvias, atención con estos 3 datos. Más lluvias, lo que dice para estos próximos 3 meses, más lluvias en el NOA, o sea, noroeste, normales en el centro-norte,
del país, de normales a menos lluvias en el centro-sur, es decir, la Pampa húmeda, o sea, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, toda esa zona tiene lluvias por debajo de lo normal y menores a lo habitual en la zona del litoral. Eso es lo que va a terminar pasando en los próximos 3 meses. Y después, en cuanto al avance de la campaña, la verdad es que todo viene muy bien. No queremos, toco madera, digo, Sí, sí, no quiero no que nada levantemos cambie. mucho la perdiz. La soja avanza bien, 44% de área ya sembrada. Viene bien el maíz también. Hay una ventana ahora para sembrar maíz tardío, que también está muy bien. El girasol terminó la siembra y el trigo avanza bárbaro, 45% de cosecha con unos rendimientos jamón del medio. Tremendo. 2 cosechas en uno en muchos lugares. Exactamente. Belville y Coronel Suárez. Yo le pongo una en contra de la otra. ¿Por qué? Porque en Belville, en la provincia de Córdoba, están haciendo bárbaras las cosas. Hay 4 ya localidades, pongo a Belville porque es la última que lo hizo, pero 4 que están bajando los impuestos. ¿Viste lo que venimos hablando de tratar de bajar los impuestos y de acomodar las cosas? Bueno, en el plano municipal, en Belville, acaban de quitar las tasas de traslado de hacienda, la tasa ganadera. Sí, claro. Viene muy bien porque te reduce los costos esto. ¿Y por qué pongo versus Coronel Suárez? Porque en Coronel Suárez subieron. Están diciendo, che, qué bien que le está haciendo al campo. Métele la mano. Claro, y están subiendo la tasa vial, que siempre es un grave problema, más que nada en la provincia de Buenos Aires, porque los caminos en las provincias, en particular en la de Buenos Aires, no están bien. Y la tasa vial es un gasto que los productores ven que se incrementa siempre y nunca mejora porque no hay una contraprestación para que vos digas, bueno, che, pagué un montón de tasa vial, pero los caminos están bárbaros. Bueno, mientras el Tano me avise cuántos minutos tenemos, yo te quiero hacer un paréntesis en eso. La provincia de Córdoba, por ejemplo, cobra bien impuestos al campo, pero cobra bien en el sentido de cobra, no le saca la pata. Pero ¿qué hace? Se sienta con los actores principales a ver cómo se reparte eso. ¿Para qué se usa? Porque el gran problema de los impuestos en Argentina, quizás en muchos lugares no es que sean tan altos, sino que no aparecen por ningún lado, no se hace nada. Entonces vos decís, che, me sacan impuesto inmobiliario, tasa vial, lo que sea, pero después los caminos están bien, se hacen ripios, kilómetros. Me parece que ese ejercicio de decir, yo te puedo recaudar, no te mato, pero te recaudo, y después te invito a decir, che, ¿con qué lo gastarías vos? Obvio. ¿En dónde lo invertirías? ¿Dónde lo ponemos? Más del 70% de la recaudación de lo que le sacan a la gente de campo en Córdoba vuelve a lugares donde la gente de campo dice que tiene que estar. Creo que este año lo subieron al 95. ¿95? Si no me equivoco. Bueno, no van a dejar nada por otras cosas, chicos. No, bueno, y ya que estamos, sumo que la tasa vial en particular, que es un tema de provincia de Buenos Aires centralmente, provincia de Santa Fe también, por constitución, los municipios no pueden cobrar impuestos. Lo único que los pueden cobrar son las provincias y la nación. Los municipios solamente pueden cobrar tasas, que son una retribución de un servicio. Entonces, por la propia naturaleza de la tasa, deberían cobrarte lo que efectivamente se gasta. Y no cobrarte y después decidir cuánto gastan, no sé si como sí puede pasar con ingresos brutos. La letra chica, yo no sé si dice una retribución clara del ejercicio. O sea, vamos a buscar ese texto porque yo creo que es clarísimo. O sea, que es absolutamente, fácilmente refutable. Bueno, decir, bueno, me cobrá la tasa. Hubo una productora lechera muy conocida que ganó un juicio al municipio por este tema. El tema es lograr demostrar, ponerte como productor en el gasto, en el esfuerzo de litigar, pero el que se pone, la que se puso logró demostrar. Bueno. Rápido, peste porcina africana, hay un brote tremendo en España. ¿Por qué lo menciono? Porque la última vez que hubo un brote de peste porcina fue en China, en 2018. En aquel momento se tuvieron que matar cerca de 100 millones de animales. 100 millones de animales. En España hay 34 millones de cerdos. Europa tiene 120 millones. Por eso el peso de España es importante. Más allá de que uno sabe que el jamón ibérico es de lo más rico que hay, es un producto muy, pero muy importante para España y para la exportación. Pero lo menciono porque esto puede llegar a después generar algún tipo de oportunidades para países que empiecen a demandar más proteína animal. Porque cuando la Argentina le empezó a vender mucha carne a China, en ese momento. El boom de las ventas de carne de la Argentina a China empezó con el brote de peste porcina africana en Asia. Sí, claro. Me quedé pensando en 2018. Claro que sí. Entonces, atenti con esto porque es una enfermedad que si bien no afecta al humano, con esa carne consumida de cerdo, es altamente contagiosa y letal para los cerdos porque no hay vacuna. Así que si se infectan y esto entra en el esquema productivo, por ahora son jabalíes que se encuentran silvestres muertos. Pero si esto llega a entrar en el sistema productivo,
Europa va a tener un problema tremendo, tremendo de abastecimiento de carne de cerdo, que es la carne además más consumida en Europa, porque los europeos no comen carne vacuna en exceso, comen carne de cerdo, de toda la vida. Hay que ver cómo reacciona la población europea, que no es la China, claro, porque en China todo lo que es el rifle sanitario y demás, como es un régimen distinto de gobierno, un régimen al fin, el tema de esas decisiones se llevan de manera más contundentes. Sí. Te quiero ver con un rifle sanitario masivo en Europa, qué va a pasar con los medios, las redes sociales, los ambientalistas, digo, no es nada divertido, es fuerte ver escenas cuando dan ese tema, cuando dan esa cuestión. Y lo último que Sí. veíamos recién en pantalla, hay un reclamo por retenciones. Las entidades del campo y en particular la sociedad rural no aflojan con este tema, más allá de que el gobierno ya habló del tema de las retenciones, ya sabemos que las va a bajar en cuanto se puedan, etcétera. Digamos, es un diálogo de todo el año. Te diría que en el anuario aparece el tema de retenciones sin ningún lugar a duda, pero la sociedad rural sigue y vuelve a poner el tema de retenciones sobre la agenda. ¿Por qué? Por un lado, porque en el caso del trigo, los números, más allá de que tenemos una gran cosecha, dan medio finito por una cuestión de precios internacionales y cuestión interna. Así que ahí hay un tema para analizar también. Y la rural empezó a pedir que se quiten las retenciones para el trigo. Y el otro, cito rápidamente un informe que hizo Néstor Roulet, que es un hombre ligado al campo, a las entidades gremiales, que estuvo en el gobierno en la época de Macri, como funcionario, que hizo un análisis sobre el tema soja. Y leo textual un tuit que pueden encontrar en su tweetline, digamos, o en X, como se llama la red ahora, que explica básicamente que en soja, una hectárea de soja genera ingresos al país por $1.470. El Estado se queda con 602, el que alquila pierde 16,70 por hectárea y el dueño del campo recibe 185 por hectárea. El que arriesga pierde, dice Roulet, hace una cuestión general. Claro. No quiero decir que todos en el agro pierden y no quiero que nadie se quede con esa idea, che, todos en el agro pierden, nada que ver. Hay muchos que le va bien y ganan. Pero sí es importante este ejemplo para entender por qué las entidades siguen destacando que es necesaria una baja de impuestos, una baja de retenciones, porque en muchos casos el que arriesga, que es el productor, que el que alquila la tierra, es el que más difícil la tiene en el negocio. Señor, que tenga un gran fin de semana. Muchas gracias. Usted y su familia arme el arbolito el fin de semana. El día es el lunes, que es feriado, que es 8 de diciembre. Me encanta el Día de la arbolito. Virgen. Armar. Pero bueno, me parece que el fin de semana por ahí hay más tiempo para que se pueda compartir ese momento. En casa hacemos toda esa parafernalia, pero si vos no estás con esa, también disfruta el fin de semana, que es largo en cualquier lugar que estés. Acordate que en la semana, redes sociales, @la TV pública, para que podamos conversar ahí. Te deseo un gran fin de semana. Nos vemos el sábado próximo. Chau, chau.